Buenos días, es un placer para la ANDI, en el marco de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo en el Putumayo, darles la bienvenida a este espacio académico que tratará sobre el monitoreo de la biodiversidad comunitaria desde diferentes puntos de vista. Esto se logró a través del acuerdo entre instituciones del SINA y el sector empresarial, quienes se unieron para desarrollar e implementar un acuerdo regional. Este acuerdo se desarrolló en la cuenca alta interfluvio Putumayo-Caquetá, con énfasis en el departamento del Putumayo, y tiene como líneas estratégicas de acción el fortalecimiento de capacidades, inversiones en territorio, en la implementación y desarrollo de instrumentos y en la gestión del conocimiento, sumado a las estrategias de seguimiento y monitoreo. Es más interesante aún, teniendo en cuenta que lo estamos haciendo desde este espacio virtual, desde el Festival de Cine Itinerante de la Amazonia, FIC Amazonia. Por lo tanto, pues me presento, mi nombre es Alejandro Espinosa y seré el moderador de este gran conversatorio que tiene como nombre Experiencias Público-Privadas para el Monitoreo y Seguimiento de la Biodiversidad y su Valor en la Toma de Decisiones, caso Putumayo. Ahora bien, estamos felices de tener la presencia de un público tan diverso e interesado en estos temas y tenemos una expectativa enorme, sobre todo por estar en compañía de expertos panelistas, lo que nos permite garantizar tener una sinergia enriquecedora entre los institutos de investigación y el sector privado. Es para mí un honor poderlos presentar. Inicialmente, quiero darle la bienvenida a Dairo Escobar, que viene representando al Sistema de Información sobre Biodiversidad, SIB. Dairo es biólogo de formación con experiencia en el campo de la informática de la biodiversidad y de los datos abiertos, consolidando sistemas y redes de información a escala país que facilitan el acceso libre a datos sobre biodiversidad, sobre la investigación, la educación y toma de decisiones. En su posición actual, coordina el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia y el nodo GIF para el país. Continuando con los panelistas, es un placer contar con Nicolás Castaño, en representación del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI. Nicolás es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Ecología Tropical de la Universidad de Ámsterdam de Holanda. Tiene cerca de 20 años de experiencia en la flora de la Amazonia y ha participado en la coordinación e implementación del Inventario Forestal Nacional en la Amazonía colombiana y varias expediciones Colombia Bio. Desde 2008, dentro del programa de Ecosistemas y Recursos Naturales, colidera la red de parcelas permanentes del Instituto SINCHI y apoya la curaduría del herbario amazónico colombiano. Muchas gracias por estar acá, Nicolás. Es un privilegio también contar con la presencia de Adriana Restrepo, investigadora del Instituto Alexander von Humboldt. Adriana es bióloga magíster, es bióloga de la Universidad de Antioquia e investigadora del programa de evaluación y monitoreo del Instituto Humboldt. Trabajó con temas relacionados con ecología y conservación de la biodiversidad en general. De la boca de ella nos indica que tiene un particular gusto por los anfibios y reptiles y afirma que en lo que trabaja considera que esto permite que el conocimiento científico sea un producto clave para la toma de mejores decisiones que incidan en el bienestar no solamente de las personas, sino de todos los organismos del planeta. Bueno, por último, y para completar nuestro set de expertos, y desde la otra orilla, en este caso del sector privado, en representación del sector hidrocarburo, tenemos a Fabiola Peña, quien es la gerente ambiental de la Nueva Merisur. Fabiola es ingeniera ambiental especialista en gestión de proyectos energéticos y especialista en gerencia ambiental. Tiene una vasta experiencia de cerca de 15 años en todo lo relacionado con viabilidad y gestión ambiental para proyectos de hidrocarburos en todas las fases. Fase de exploración, producción y transporte de hidrocarburos. Por último, ya que llegó y pudo solucionar los problemas técnicos, le doy la bienvenida al doctor Luis Alexander Mejía, quien está en representación de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonia, Corpo Amazonia. El doctor Luis Alexander nació en Simundoy, en el departamento del Putumayo. Es biólogo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster y especialista en estudios amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ecología con énfasis en educación ambiental de la Universidad de Nariño, especialista en ordenamiento y gestión integral de cuencas hidrográficas de la Universidad Santo Tomás y especialista en gerencia ambiental de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Aparte de eso, fue alcalde electo del municipio de Simundoy
en el periodo 2004 a 2007. Ganó el buenos días. Buenos días, doctor. Lo estoy presentando, muchas gracias. Le doy la bienvenida. Actualmente ¿Logro que me escuchen todos? Actualmente, el doctor Alexander es reelegido como director general de la corporación para el periodo 2020-2023. Bueno, en segundo término, el tema central de este conversatorio estará enmarcado en las experiencias y roles alrededor del monitoreo comunitario de la biodiversidad y cómo esto aporta a la toma de decisiones de las autoridades, los institutos y el sector productivo. La idea de este conversatorio es presentar la importancia del monitoreo de la biodiversidad y su relación con los datos y uso para el diseño de estrategias de conservación de la mano de las comunidades. Asimismo, entender la importancia de los datos de la biodiversidad amazónica desde el CIP Colombia. Divulgar las experiencias institucionales para el desarrollo de actividades de monitoreo con participación del sector empresarial que nos conectar la experiencia de las empresas. En ese sentido, es para mí un honor presentar la siguiente agenda. Vamos a tener una presentación por parte del CINCHI, que es la evaluación y monitoreo de la Amazonía colombiana. Tendremos una presentación por parte del Instituto Alexander von Humboldt sobre la experiencia de monitoreos de la biodiversidad en bloques petroleros y tendremos un video de monitoreo comunitario y participativo de la biodiversidad que fue generado por Corpo Amazonia y culminaremos con nuestro conversatorio. No siendo más, le doy la presentación al Instituto Alexander von Humboldt, quien nos va a hacer una presentación relacionada con su experiencia de monitoreo de la diversidad en bloques petroleros en el Putumayo. Gracias. Buenos días, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, buenos días para todos. Yo soy Adriana Restrepo y quiero compartir con ustedes hoy esta breve presentación que se llama Explorando la biodiversidad a partir de imágenes y sonidos. Para iniciar esta fotografía, en esta fotografía pueden ver con la cámara a Mónica. Mónica fue una de las personas que se formó en el diplomado en promoción ambiental comunitaria con énfasis en observación y conservación de aves que desarrollaron entre Amerisur, el Instituto Tecnológico de Putumayo y Corpo Amazonía. Y Mónica nos acompañó en esta experiencia como una de nuestras guías. Acá también pueden ver a Brian Coral. Estos dos niños son los hijos de Mónica y acá está Brian Coral, que es un investigador en aves muy reconocido que también nos estuvo acompañando. Brian también es del departamento de Putumayo. Lo que hoy les queremos contar es una experiencia que desarrollamos de la mano de Amerisur y Gran Tierra con el fin de poder generar un plan de monitoreo de la biodiversidad en bloques petroleros que se encuentran ubicados en zonas altamente diversas. Todos sabemos que el departamento del Putumayo es un departamento privilegiado porque por su ubicación geográfica y al contar con zonas amazónicas, de cordillera, o sea, ecosistemas andinos y de piedemonte, pues cuenta con una diversidad extraordinaria. Y el bloque Platanillo de Amerisur en el municipio de Puerto Asís y los bloques Nonciburdines, Rumillaco y Venado de Gran Tierra en los municipios de Orito, pues eran como el lugar perfecto para poder desarrollar una estrategia que nos permitiera generar ese plan de monitoreo en bloques petroleros. Entonces, la idea de este trabajo era entender ese contexto geográfico, entender el contexto social y el contexto ecológico a partir de muestreos activos, muestreos pasivos y actividades de monitoreo participativo que nos permitieran entender ese territorio, sus necesidades y proponer una estrategia de monitoreo que fuera aplicable y pertinente para el territorio. Todas estas actividades se desarrollaron en el marco de la Mesa de Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo, liderado por la ANDI. Durante estas actividades realizamos inventarios activos de diferentes especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos y levantamos 4 parcelas permanentes de 0.1 hectáreas en cada uno de estos bloques que les comenté al principio.
Además, instalamos 54 cámaras trampas para el monitoreo pasivo de mamíferos medianos y grandes y aves y 20 grabadoras permanentes para el monitoreo de los paisajes acústicos. Y hoy les queremos compartir pues algunos de los resultados. Durante este trabajo registramos 43 especies de anfibios que no habían sido registradas para el departamento y no se encontraban en bases de datos de acceso libre, de lo cual ahorita Dairo seguro que nos va a contar. Pero la idea es que las encontramos, tenemos un voucher que respalda la presencia de estas especies en el territorio y los datos en este momento son de acceso para todos. Además, registramos 6 especies de anfibios que habían sido registradas exclusivamente para Ecuador y encontramos que estaban distribuidas también en el departamento del Putumayo, o sea que también estaban presentes en Colombia, y 2 probables nuevas especies de anfibios para la ciencia. En cuanto a reptiles, encontramos que este grupo es altamente desconocido, no solo en el departamento del Putumayo, sino en general en el país, que hacen falta expertos que permitan la identificación de todas estas especies, particularmente de todas estas especies del piedemonte. De las 800 especies de aves registradas para el departamento, pudimos registrar 300 de estas, y ratificamos la idea de que una de las actividades prioritarias que debería tomar fuerza en el departamento son todas las actividades relacionadas con el aviturismo. En la región se encuentran además 15 especies de primates pertenecientes a todas las familias registradas en el país. Nosotros a través de cámaras trampas pudimos registrar 3 de estas especies. Y esta es otra potencialidad del departamento que definitivamente lo ubica como un lugar para ir a observar primates. Además, en el departamento hay registradas 5 especies de felinos. Esta es una de ellas, todas pudieron ser registradas en las cámaras trampas. Si bien la abundancia no es muy alta, digamos que están representados en todos los lugares en los que participamos del monitoreo. Y en total registramos 25 especies de mamíferos. También en plantas encontramos 26 especies que no se encontraban registradas en bases de datos públicas y 10 especies que no habían sido registradas para el país. El objetivo principal de este trabajo, más que ir a encontrar y ratificar que es un departamento que en la parte biológica está todo por descubrir y un montón de cosas para hacer, encontramos que las herramientas probablemente más efectivas para el monitoreo en estas zonas altadiversas eran los métodos pasivos de obtención de información. En esta imagen ustedes pueden ver un espectrograma que es una representación gráfica de los sonidos que uno puede obtener por medio de grabadoras permanentes. Esa grabación que ustedes están escuchando es una grabación de 1 minuto que nosotros obtuvimos a través de unas grabadoras que instalábamos en el bosque, y todos esos sonidos que ustedes están escuchando los podemos convertir en estas imágenes. Esos sonidos nos pueden dar información de esos paisajes, nos pueden decir la relación entre esos sonidos biológicos y esos sonidos antrópicos que se producen en un espacio. Nos pueden mostrar que esas actividades de los organismos no se reparten homogéneamente en el día ni en el tiempo, que no todos los lugares tienen exactamente las mismas especies vocalizando. Entonces, cuando nosotros logramos convertir esos sonidos en imágenes y esas imágenes en números, podemos evaluar esos ecosistemas y hablar de su estado y de cómo van cambiando en el tiempo. En esta imagen, lo que les queremos mostrar es que a partir de esas grabaciones de sonidos, nosotros podemos entrenar algoritmos que nos ayuden a buscar especies particulares y podemos hacer predicciones sobre la presencia de esas especies, por ejemplo, a lo largo de un gradiente de huella espacial humana. En esta gráfica de la derecha podemos ver que a medida que incrementa la huella humana, el número de detecciones de primates, de esta especie de primates, empezaba a disminuir. Entonces empezamos a encontrar
que los métodos pasivos de obtención de información son una herramienta muy útil para monitoreos a largo plazo en todas estas, en esta región altamente diversa y que puede ser fácilmente implementable por diferentes empresas y en diferentes sitios, todos obteniendo información estandarizada que nos permita realmente entender qué es lo que está pasando en este territorio. Entonces, estos métodos pasivos se convierten en herramientas muy costo eficientes que permiten el monitoreo de la biodiversidad. Adicional a esto, encontramos que los métodos que involucran a las comunidades para obtener información serán siempre mucho más exitosos y que un programa de monitoreo que ignore a las comunidades que habitan estos territorios va a estar condenado al fracaso. Entonces, la propuesta de ese plan de monitoreo que nosotros propusimos era utilizando esos métodos pasivos de obtención de información y vinculando a las comunidades que se encuentran en esos territorios para poder obtener programas de monitoreo pertinentes y exitosos. El objetivo de este plan de monitoreo, que saldrá finalmente en la publicación que en este momento se encuentra desarrollando la ANDI, de las experiencias que se desarrollaron en la Mesa de Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo, la idea es poder integrar a la empresa privada, a los institutos de investigación, a las ONG y a la academia en un programa de monitoreo que permita realmente entender qué está sucediendo con esa conectividad andino-amazónica a través de un programa de monitoreo de la biodiversidad estandarizado y replicable en diferentes empresas y lugares. Esa era la presentación que teníamos para ustedes el día de hoy y después podemos responder las preguntas que tengan al respecto. Bueno, gracias Adriana. Es una presentación bastante interesante. Resalta nuevamente todos los objetivos de nuestro acuerdo regional entre las instituciones del SINA y las empresas, ya que identifica que es alrededor del monitoreo comunitario que se puede llegar a cambiar todo el tema de economías locales y a potencializar casi que a todas las comunidades. Considero que es muy interesante tener esas conclusiones que nos diste al final sobre que es más efectivo un monitoreo con la comunidad que sacándola como tal. Considero que esa es una de las cosas y es una de las de consideraciones a tener en cuenta. Muchas gracias, Adriana. Entonces, si queremos, podemos continuar con la presentación de Nicolás, que también nos va a contar mucho sobre la experiencia de Sinchi en varios temas. Entonces, muchas gracias, Nicolás. Gracias, continúe, Alejandro. por favor. ¿Ya están viendo ahí mi pantalla? Listo. Sí, señor. Bueno, gracias Alejandro nuevamente, gracias a la Andy por la invitación. Como bien lo mencionó Alejandro, les va a hacer una presentación de la evaluación y monitoreo que hace el Instituto Sinchi en la región amazónica. Esto es un barrido por varios grupos de investigación y básicamente lo resumo aquí, pues flora, recursos hidrobiológicos, microorganismos del suelo y fauna. Primero, pues anotar que cuando hablamos de evaluación y monitoreo, el Instituto Sinchi también adelanta un ejercicio muy importante con el tema de sensores remotos y todo el tema de sistemas de información, que es el Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía Colombiana, que lo pueden visitar en la página web del CIATAC. Y por otro lado, las colecciones biológicas, que son el sustento pues, del trabajo con organismos biológicos que adelantamos en el Instituto Sinchi. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio que hacemos en Flora. Aquí estamos pues los encargados o la gente que trabajamos en el tema. Los invitamos entonces a consultar la página web del Herbario Amazónico Colombiano, donde están, digamos, la información que les voy a presentar a continuación, que se resume básicamente en este mapa. En este mapa estamos viendo en los puntos amarillos todas las colecciones que tiene el Herbario Amazónico Colombiano, con cerca de 120.000 registros a la fecha, en la cual ya tenemos una cifra de 9.477 especies de plantas plenamente identificadas, correspondientes a 339 familias y 2.183 géneros. Como ven, aquí está identificado un poco los vacíos de información, muchas veces por orden público, por problemas de accesibilidad, y en fin, se puede, digamos, evidenciar cuáles son las áreas donde
todavía carecemos de información botánica en este caso. Este mapa representa entonces las especies amenazadas en amarillo y las especies endémicas en rojo, que es como un ejercicio importante pues para resaltar en todo este ejercicio botánico. Hoy en día entonces tenemos catalogadas 106 especies con algún grado de amenaza, 6 en estado crítico, 32 en vulnerable, 62 en vulnerable, de las cuales vale la pena resaltar maderables como el cedro o el palo rosa, que han tenido grandes presiones de uso en el Putumayo y en general en toda la región amazónica. Este mapa también, digamos, evidencia el ejercicio que hemos adelantado en términos de plantas en monitoreo, condensado en la red de parcelas permanentes de la Amazonía colombiana, que son los cuadraditos rojos que están ahí y el cuadrado negro, la cual busca evaluar las afectaciones del cambio climático sobre los bosques naturales de la Amazonía colombiana. Esta red de parcelas permanentes a la fecha cuenta entonces con 34 parcelas permanentes de 1 hectárea, en la cual se censan todos los individuos con un diámetro mayor un diámetro de altura del pecho mayor a 10 centímetros. Recordemos que el diámetro es esa medida que corta, digamos, el círculo en su porción más cercana. Y tenemos entonces también la parcela permanente de Amacayacu, que es una megaparcela aquí en el punto negro, de 25 hectáreas, en las cuales están todos los individuos medidos, marcados y mapeados desde 1 centímetro en adelante. Eso, digamos, entonces el conjunto de parcelas permanentes con el cual hacemos el monitoreo de los individuos y en los cuales entonces como cifra general tenemos 144.000 o casi 145.000 individuos monitoreados, 2.680 especies están siendo monitoreadas, de las cuales 522 son especies útiles y 7 especies son reportadas como amenazadas. En esta remediación, el monitoreo básicamente consiste en la remediación de todos los árboles, así como la inclusión de los nuevos individuos que entran al censo, porque pues han crecido en su diámetro y entran al censo. Y básicamente entonces les voy a presentar unos datos generales que tenemos de la remediación de las 28 parcelas que hoy en día tenemos recensadas. En promedio tenemos un registro de 184 especies por hectárea, con un máximo de 341 especies por hectárea y un mínimo de 664 especies. Eso da cuenta, digamos, como de la variación ecosistémica que tenemos en toda la región amazónica. Y aquí les estoy presentando entonces unos datos generales, de las cuales he resaltado los datos del departamento del Putumayo. Abajo a la izquierda están viendo la distribución de frecuencias de categorías diamétricas de los árboles de todo el departamento, donde vemos, se evidencia, digamos, una falta de algunos clases diamétricas importantes. Algunos árboles grandes faltan. Cuando uno tiene una población intacta, esa curva digamos, de las clases diamétricas está completa, y ahí vemos que en el caso Putumayo tenemos una falencia, y eso da, digamos, cuenta del aprovechamiento o la tala selectiva que han habido en general en nuestros bosques amazónicos. Estas gráficas muestran la relación altura-diámetro de los bosques evaluados, resaltado aquí el Putumayo, entonces en el cual ya tenemos una ecuación que nos da esa relación diámetro-altura. Estas ecuaciones se utilizan para efectos de los planes de manejo y aprovechamiento de maderas, para, digamos, tener algún dato comparable cuando se entregan esas cifras de los planes de manejo. Y estas gráficas condensan entonces la sumatoria del crecimiento anual. Ya una vez hecho el monitoreo, lo que se hace es que se suman los reclutas, se restan los muertos, y eso, ecuación final, nos da los datos de crecimiento. Abajo, aquí a la derecha, vemos los datos de crecimiento neto de biomasa aérea de las diferentes parcelas. Y aquí se refleja entonces que el Putumayo, las parcelas que tenemos en Putumayo, han tenido un decrecimiento en
crecimiento neto. Esto, digamos, es una alerta temprana de que estos bosques están siendo están teniendo una mayor afectación por el cambio climático o eventualmente por alguna otra elemento que está impidiendo que el bosque, digamos, crezca como uno esperaría que se mantenga o que se mantenga, digamos, unos volúmenes de biomasa aérea constantes. Como vemos aquí es un crecimiento negativo. Y eso, digamos, da cuenta, entonces, uno de los factores es esta gráfica que resume la biomasa aérea de los árboles muertos que encontramos en cada recenso, en la cual, como vemos, en el caso Putumayo, tiene una biomasa considerable de los árboles muertos. Esto lo que está evidenciando es que tenemos una mortalidad, ya sea en número mayor, digamos, del promedio, o se están muriendo árboles muy grandes que están, digamos, desbalanceando la ecuación de biomasa en términos de la dinámica. Pasamos entonces al tema de diversidad acuática. Aquí están mis colegas que trabajan en el tema, liderado por Edwin Agudelo y Marcela Núñez. Rápidamente, entonces, este es el mapa que muestra las áreas donde ellos han trabajado. En el departamento de Putumayo, básicamente hacia la zona de Leguízamo, donde el Instituto Sinchi tiene una subsede. Igual ellos entonces hacen un ejercicio de campañas de muestreo extensivas, donde básicamente el objetivo es tener datos de los inventarios de diversidad y unas campañas de monitoreo donde buscan tener herramientas de toma de decisiones a partir de datos mantenidos en el tiempo. A la par de estos ejercicios de pesca, ellos hacen un ejercicio de caracterización físico-química y microbiológica del agua. Aquí en esta gráfica a la izquierda vemos los datos de todos los departamentos que tienen, en azul claro los datos del Putumayo, donde vemos pues ese proceso de mineralización que está dando en algunos afluentes del río. Ellos tienen un ejercicio muy juicioso en términos de que por un lado ven los peces, pero también el fitoplancton y los macroinvertebrados de esos sistemas hidrobiológicos. Vemos arriba a la izquierda los datos del Putumayo, en la cual se han reportado para estos grupos de organismos 74 géneros, y 2 de los cuales son únicos a la fecha en el departamento del Putumayo. Con estas cifras de los macroinvertebrados, nuestros colegas hacen un ejercicio muy interesante de generar unos índices de calidad ambiental con estos microinvertebrados, y aquí les he traído un ejemplo en esta gráfica a la derecha, en la cual ese índice de integridad biológica condensa todos los datos físico-químicos del agua con los datos biológicos de presencia de estos macroinvertebrados para terminar dando unos índices que le permiten a uno tomar decisiones de cuáles afluentes están en mejor estado y cuáles no. Este caso es un ejemplo que hicieron para afluentes en la Lindosa, en el departamento del Guaviare. Y finalmente, con el tema de macroinvertebrados y fitoplancton, estos son los datos que ellos tienen reportados en términos de biodiversidad, en la cual están incluidos todo el tema de diatomeas, algas verdes y algas rojas, y a la fecha están comenzando un ejercicio de monitoreo en algunas regiones de la Amazonía colombiana. Y finalmente, para peces tenemos aquí entonces el mapa que resume dónde están los trabajos de monitoreo. Aquí vimos en el departamento del Putumayo cerca de Leguízamo, cerca de Florencia, cerca de San José del Guaviare, Mitú, Leticia y Nírida, y algunos sitios estratégicos que ellos han determinado para efectos de ese monitoreo de los peces. Todo este ejercicio se resume entonces en la colección ictiológica del Instituto Sinchi, en la cual ven aquí abajo el link, en la cual también los invitamos a consultarla. Ellos entonces tienen 216 especies reportadas para toda la región, y es un ejercicio que
inició mucho desde las zonas más alejadas en términos de Bogotá. Comenzaron por Leticia y han, digamos, intentado expandir sus muestreos hacia otras zonas. Eso para decirles que en el tema Putumayo tienen un rezago claramente pues del número de individuos o del número de esfuerzo de trabajo que tienen en estos organismos. Ellos hacen un ejercicio muy interesante de monitoreo de la biología pesquera desde el 2000, casi desde el 95, como vemos aquí. Han hecho un seguimiento de todos los peces que se pescan, principalmente, como les digo, en Leticia inicialmente, luego en Leguízamo, Mitú, y se han ido ampliando a otras regiones, en las cuales tienen datos muy interesantes, como vemos aquí, traje los del río Putumayo, en las cuales se evidencia, aquí lo que estamos viendo es el índice de captura de tallas por debajo de lo establecido, en la cual vemos que para el río Putumayo ya tenemos una sobreexplotación en términos de esas tallas mínimas en general, y abajo lo que estamos viendo es las mismas cifras, pero para uno de los elementos más importantes en la dieta de las comunidades locales, que son los pintadillos o rayados, estos bagres bien importantes, en los cuales vemos que casi que desde el 2002 han habido una sobreexplotación de este recurso en los ríos, al menos en el río Putumayo, como estamos viendo. Y ellos también tienen un ejercicio muy interesante en términos ya panamazónico, que es este ejercicio de ICTIO. Es un ejercicio de ciencia ciudadana, digamos, intentando capturar todos los datos panamazónicos, entendiendo que muchos de estos peces son migratorios y no es un tema particular de una localidad, sino se requeriría, como bien lo hicieron en su momento, un ejercicio mancomunado para tener un censo, un seguimiento a estos peces migratorios en toda la Amazonía. Aquí vemos el mapa de los sitios donde comenzó inicialmente la iniciativa. Hoy en día, digamos, este mapa está un poco más poblado en términos de los registros. Comenzó con más de 100 comunidades asociadas en 16 sitios. En Colombia, entonces en Leticia, y en Puerto Leguízamo inicialmente, pero es una iniciativa como pues de ciencia ciudadana que vale la pena pues revisar y digamos como aprender un poco de esas lecciones de los temas mancomunados entre varias instituciones. También hacen un ejercicio de monitoreo de concentración de mercurio en peces, agua y sedimento. Aquí vemos en el mapa cuáles son las localidades que se han evaluado. Y aquí un poco los resultados de peces. Estos son pues los listados de los peces más usados y los contenidos de mercurio. Hemos resaltado aquí en rojo cuáles son de esos contenidos están por encima del valor de referencia que da el INVIMA para estos peces. Como vemos, los principales recursos hidrobiológicos, en el caso pesca, ya tienen unos porcentajes de mercurio elevados a la fecha. Con estos datos, ellos entonces hacen un ejercicio de estimar cuál es la concentración de mercurio en diferentes localidades para posteriormente dar un ejercicio que tiene que ver ya no solo con la cantidad de mercurio en un pez, sino equiparado con la ingesta de pescado por las diferentes comunidades. Aquí lo que estamos viendo en rojo es todos los peces que en principio no se deberían consumir por sus altos contenidos de mercurio, sumado a la frecuencia, digamos, de consumo de estos peces. Y como vemos en la gráfica, la mayoría de peces que son, digamos, comercialmente conseguidos en la localidad, a la fecha ya no deberían ser consumidos. Por otro lado, tienen un ejercicio muy interesante también de evaluación de la concentración de mercurio en sedimentos y suelos. Aquí vemos al lado izquierdo estas cifras, en las cuales las rayas horizontales azules y rojas son los límites permitidos por diferentes estándares mundiales, y como ven, pues estamos ya excediendo esos límites permitidos.
Y a mano derecha estamos viendo entonces la evaluación de contenidos de mercurio en aguas, que igualmente están a la fecha excediendo pues esos límites permitidos. Esto es un ejercicio que se hizo inicialmente para las localidades de Taraira en el Baupés, Tarapacá en Amazonas y Puerto Sábalo también en Amazonas. Puse aquí esta anotación como para dar un poco de buenas noticias, es que igualmente el Instituto Sinchi trabaja con temas de biorremediación a partir de bacterias y la metilación del mercurio, intentando, digamos, buscar una solución a esos, digamos, contenidos de metales pesados que eventualmente las bacterias nos van a poder colaborar en reducir esos componentes. Y de la mano, entonces, también mencionar que este grupo de trabajo liderado por Gladys Cardona y Juliana Cardona, no son hermanos, pero tienen el mismo apellido, hacen un trabajo muy interesante de los inventarios microbianos de los suelos amazónicos. Esto es un ejercicio que básicamente es un tema genético, dado pues la complejidad de los organismos que ellos trabajan. Y esto entonces de la mano del ejercicio que hace la doctora Clara Peña en Leticia con suelos amazónicos, que básicamente tiene dos componentes generales, que son todo el ejercicio de macrofauna edáfica, donde han avanzado bastante en términos de la identificación y caracterización de los suelos, que es básicamente la gráfica que les estoy mostrando abajo, donde resume un ejercicio que hicieron en Caquetá, evaluando cómo es esa comunidad de macrofauna edáfica en diferentes áreas de intervención, y de la cual conocemos muy poco. Aquí he resaltado los datos que me entregaron últimos de cómo está su colección. Tienen 25 nuevas especies que están en proceso de descripción, 2 holotipos y un paratipo. Esto da cuenta un poco como de la rezago de información que tenemos de qué sucede en el suelo. Y por otro lado, tiene un ejercicio también muy interesante sobre hongos formadores de micorrizas arbusculares. Recordemos que uno de los limitantes más importantes en el crecimiento de las plantas es el nitrógeno, y estos hongos arbusculares nos permiten a las plantas tener acceso a este recurso tan limitado en la región amazónica sobre todo. Y finalmente pasamos a todo el tema de fauna. Este grupo es un grupo muy activo. Trabajan entonces con reptiles, pequeños mamíferos, anfibios, aves y fauna de uso. Está liderado por la doctora Mariela Osorno. Aquí he puesto su correo y su grupo de trabajo. Algo pasó con este mapita, pero bueno, aquí está entonces resumido cuáles son las áreas en las que ellos han trabajado en términos de inventarios como una línea base. Este es un grupo de trabajo que no tiene, digamos, tanta antigüedad como tiene el grupo de plantas, y en esa medida, pues, hasta ahora van abarcando las diferentes áreas de la gran extensión de la Amazonía. En cuanto al monitoreo participativo de fauna, ellos han hecho un ejercicio muy interesante que comienza con una evaluación de la riqueza, como bien lo mostraron los colegas del Humboldt, para terminar haciendo una selección de especies con algún grado de vulnerabilidad por el uso, y a la cual se le hace una evaluación de la oferta para terminar haciendo un análisis integral de la sostenibilidad de la mano, como bien lo dijeron, de unos acuerdos de manejo que son claves a la hora, digamos, de pensar en cualquier ejercicio de manejo con las comunidades. Y este mapa entonces resume cuáles son las localidades en las cuales el grupo de trabajo de fauna está haciendo un monitoreo. Ahorita les voy a mostrar. Este, digamos, resume cuáles son las actividades de monitoreo participativo que hace el grupo de fauna. Un monitoreo de consumo de insectos en Mitú, un monitoreo de pavos y paujiles en la selva de Matavén. Esto, como bien lo digo, pues se hace de la mano de los investigadores locales. Un monitoreo de fauna de consumo en la estrella fluvial de Inírida, en el marco de la iniciativa Corazón de la Amazonía, de la cual
como bien lo están viendo ahí, trabajan 104 investigadores locales en 24 comunidades, se han reportado 58 especies consumidas y 18 priorizadas para seguimiento a través del ejercicio, como bien lo mostraba el Instituto Humboldt, de la instalación de cámaras trampa que permite, digamos, esa evaluación en el monitoreo pues, de este tipo de organismos. Y finalmente el ejercicio que hacen de monitoreo de comercio de fauna de consumo en Mitú, en la cual en la plaza de mercado desde hace 2 años se está haciendo un monitoreo de qué entra a la ciudad de Mitú, con un dato de 353 eventos de comercialización, 72 comunidades participantes, 9 taxones, digamos como los más usados en la fauna de consumo en Mitú, con el dato pues de que la lapa es el animal que más aporta el 50% de toda la carne comercializada en la ciudad. Creo que eso era básicamente. Gracias. Nicolás, pues muchas gracias por su presentación. Realmente son muchos datos importantes desde todo tipo de vista. Considero y me voy a quedar con varias de las ideas que soltaste en la presentación. Interesante saber que es Putumayo uno de los departamentos que está rezagado en información relacionada con la biodiversidad. También importantísimo el trabajo que Sinche ha adelantado en toda la región Amazonía. Digamos que dada la importancia social, cultural y ecológica de la fauna y de la flora, pues creo que en este universo de especies útiles siempre va a ser importante conocerlas desde todo tipo, sea flora o sea fauna. Y considero que esto lo que nos está mostrando es que hace falta investigación, hace falta fortalecer también estas alianzas con las empresas, con las comunidades. Qué mejor que las comunidades conozcan su biodiversidad de una manera diferente, no tan técnica, sino que realmente sea un poco más real, ¿cierto? Esto lo que nos permite es también tener en la mente proyectos nuevos, como el que desde la ANDI se está planteando con las 3 empresas de hidrocarburos que están en la región para hacer todo un estudio de ese recurso dulce acuícola que honestamente nos hace falta mucho de conocimiento. Claramente esto es un sistema, hay que verlo a nivel cuenca, hay que ver todos los bienes y servicios ambientales que tenemos en nuestros ríos, y creo que a través de entidades como el Sinchi, como el Humboldt, esa información se materializa ya en la toma de decisiones del territorio. Interesante lo que nos contaste de los macroinvertebrados, el tema en Putumayo, haber encontrado 74 géneros, 2 géneros únicos. Eso empieza a darle prioridad, digamos, a esa necesidad de conocer, como ya lo he dicho, la biodiversidad. Importante también el tema de la ciencia ciudadana. Me gusta ese término porque lo que hace es aterrizar, que considero que la información tan técnica a la realidad del territorio. También importante lo que mencionaste del cambio climático en nuestros bosques. Realmente creería uno que no se ve, pero está latente, y los datos nos lo están entregando. Entonces es información bastante interesante. Y me quedo con algo, creo que la investigación va a tener sentido para las comunidades cuando apunta a que su bienestar mejore, ¿cierto? Apunta a que más allá de un conocimiento científico se construya a través del conocimiento cultural, y de ahí pues considero que el aprendizaje va a ser no solamente para el país y para los institutos, sino también para las comunidades que viven de estos recursos. No me quiero extender, vamos a hacer la presentación del video. Le doy la palabra al doctor Alexander Mejía para que por favor nos ayude con la presentación y lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Muy amables. Primero, felicitar por esa calidad de información que estamos entregando a la ciudadanía que hoy se conecta virtualmente con esta oportunidad. Yo quería hoy presentar una experiencia que Corfo Amazonia ha desarrollado basado en conocimientos de comunidades locales, de sabedores indígenas, afrodescendientes y campesinos, los cuales tienen diferentes experiencias, desempeñan diferentes roles sociales en las actividades comunitarias, tienen intereses diferentes,
tienen religiones diferentes, tienen filiaciones políticas diferentes y muchos valores y antivalores. Tiene este monitoreo de esa forma concebido o apoyado por la corporación un tema que es la participación de personas locales. Entonces le hemos llamado monitoreo comunitario, participativo o endógeno. Cualquiera de estos apellidos lo que nos determina simplemente es ese diálogo que debe existir franco, diálogo entre iguales, entre los expertos científicos, con sus métodos modernos, con la capacidad de interpretar aspectos relacionados con la conectividad, con los corredores biológicos, con la ecología de las especies y su comportamiento, con su historia natural, pero también saberes de las comunidades locales para avanzar. Quiero también, en segundo lugar, destacar que la biodiversidad en este país, situación que es investigada por los dos institutos de investigación que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, uno en el contexto nacional y otro específicamente en el contexto amazónico, el Instituto Alexander von Humboldt y el Instituto de Investigaciones Científicas SINCHI. Entonces, recordemos que hoy, en el Plan Nacional de Desarrollo, la biodiversidad es un activo estratégico de la nación. Para mal o para bien, se protege con las diferentes estrategias que el actual gobierno desarrolló, pero para nosotros, para la política ambiental colombiana, es un principio general que la biodiversidad en Colombia es un patrimonio de todos nosotros, que es interés de toda la humanidad y que debe protegerse tanto por el Estado como por las personas y que se debe aprovechar de forma sostenible. Entonces, nosotros hemos participado en este contexto de alianzas público-privadas en el 2011, creo que ya una década, estamos acercándonos a una década, precisamente convenios de cooperación con organizaciones privadas dedicadas a la conservación del ambiente como WWF, y con ellos formulamos un plan de conservación para 2 especies de los ecosistemas altoandinos del Putumayo, que es el oso andino y la danta de montaña. Identificamos precisamente en un contexto con el Grupo Energía de Bogotá, que estaba haciendo un proyecto consistente en llevar una determinada carga por unas torres y unos cables hacia el Ecuador, y entonces en una medida compensatoria nosotros hicimos ese trabajo con WWF, ese plan, una propuesta de educación ambiental para las instituciones educativas y las comunidades, y lo más importante, entrenar a extaladores y excavadores con técnicas que permitían su graduación, digámoslo así, en otras palabras, adquirir competencias para convertirse en monitores comunitarios para el monitoreo participativo. Entonces, eso nos ha permitido poco a poco saber en qué zonas se encuentran y con qué frecuencia este tipo de especies que inicialmente se determinan. Hablo de esos 3, el jaguar más adelante lo investigamos, pero en esa oportunidad no fue posible. Pudimos conocer amenazas y presiones para las especies, pero también para todo su contexto ecosistémico. Y lo más importante, apropiamos en las comunidades algunas técnicas convencionales en la biología, pero también de ellos recibimos una gran experiencia en las caminatas por el territorio y en ciertas señales que la fauna deja en su trasegar por el piedemonte hacia la llanura amazónica, en esa conexión. Esas son tecnologías apropiadas, experiencias de estas personas que antes utilizaban para cazar y para matar, pero hoy las utilizan para enriquecer los datos de presencia o de ausencia de estas especies.
y también logramos identificar algunos elementos para, digámoslo así, determinar un interés de crear áreas protegidas, especialmente en San Juan, con los corredores biológicos. Igualmente, en el año 2013, con ellos, con WWF, también tratamos de implementar algunas acciones para ese plan de conservación de oso andino y de anta de páramo, teniendo como base pues su condición de especie paisaje, focal, sustituta o sombrilla y los hábitats que ellos manejan, que en conclusión están aún sanos, no obstante las presiones que reciben de nosotros como seres humanos y de los equipamientos de alto impacto que de una u otra manera están en el territorio. Y en el año 2019, hace un año, con Gran Tierra Energy Colombia, otra alianza público-privada, en el marco de la estrategia de biodiversidad y desarrollo, avanzamos en el plan de conservación de félidos silvestres. Esta vez lo localizamos geográficamente en la zona hidrográfica del Alto Río Putumayo. Eso incluye el Valle Interandino con sus escarpes del Valle de Sibundoy, la cuenca media, que corresponde básicamente al piedemonte amazónico, pero también una zona baja que corresponde básicamente al municipio de Puerto Asís, donde entre otras cosas se encontró registros de jaguarundí y también de pecaril aviado que están en amenaza. Todo esto con las comunidades. Entonces, ahí en un comienzo formamos 23 monitores, luego se especializaron 13, de esos escogimos 5, y esos 5 que fueron los que más vigor y más disciplina le imprimieron a su actividad, los localizamos en San Francisco, en el Alto Putumayo, en Villagarzón y en Puerto Asís. Y para el conocimiento de ustedes, se hizo un trabajo de 6 meses, 2 meses en cada área, Alto, Medio y Bajo Putumayo, y se monitorearon 47 especies en total. Ese trabajo, especialmente con las cámaras trampa y con las señales, permitió también tener 944 registros independientes, repito, 47 especies diferentes, 28 familias y 14 órdenes, especialmente mamíferos y aves. Y también nos permitió concluir que en 2.500 hectáreas de este ámbito geográfico, o que es en 2.500 hectáreas prácticamente se encuentran en esta región de hotspot en biodiversidad las 6 especies de felinos silvestres de interés para la corporación. Yo quiero también resaltar el día de hoy que el monitoreo basado en la apropiación social del conocimiento y en el diálogo de saberes permite también avanzar precisamente en la creación de valor, no solamente monetario, sino también un valor intrínseco a la concepción de qué se debe proteger, incluso cambiar ciertas actitudes en el corto, mediano y largo plazo. Y los datos necesarios y los listados que son parte de nuestra obsesión también se pueden llegar a obtener como resultado, como producto del fomento de un esquema de monitoreo participativo de biodiversidad. Entonces, seguimos enriqueciendo ciertas áreas con información y presentamos a continuación una breve síntesis gráfica o visual de cómo garantizar de pronto la supervivencia de una especie de interés en una región de alta crítica desde el punto de vista de la presencia de biodiversidad. Gracias.
Bueno, es un video bastante enriquecedor. No sé el público que nos está viendo, pero a mí se me llenó el corazón de emoción con cada una de las presentaciones. Creo que estamos ante uno de los territorios más biodiversos que podemos encontrar, con muchísimas oportunidades para llevar a cabo proyectos que vayan enfocados a desarrollar la biodiversidad como un desarrollo sostenible y sobre todo para una región como el Putumayo, que como lo evidenciamos en cada una de las presentaciones, tiene su particularidad desde el punto de vista de flora, fauna y de comunidades. No siendo más, pues ahora sí quisiera picarle la lengua, como dijo el jefe Walker, a cada una de las personas que están hoy en nuestro conversatorio. Entonces, pues quisiera preguntarle a Dairo, que es la persona que maneja los números, quisiera preguntarle, el sistema de información sobre biodiversidad en Colombia viene cumpliendo como red nacional de organizaciones, iniciativas y personas un papel clave facilitando la publicación de datos para ponerla al servicio de la sociedad. En ese sentido, Dairo, ayúdenos con algo. ¿Qué datos y vacíos de información sobre biodiversidad se encuentran en la Amazonía colombiana y especialmente en el Putumayo? Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Pues a ver qué te puedo contar al respecto. Desde el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, creo que tenemos publicados aproximadamente unos 600.000 datos para diferentes grupos biológicos de la región de la Amazonía, representando más de 13.000 especies. Para que se hagan una idea frente a la proporción de los datos disponibles para todo el país, en el país tenemos un poco más de 10 millones de datos disponibles en este sistema de información. De esos 10 millones, 600.000 corresponden a la región de la Amazonía. De esa cantidad, de esos 600.000, un 87% de esos datos son un aporte nacional. Es decir, son datos que organizaciones de diferentes sectores y regiones del país que han visitado la Amazonía, que han hecho proyectos o estudios en la Amazonía, pues los han compartido a través del sistema de información. El otro porcentaje pues ha sido compartido por organizaciones internacionales, principalmente por grandes museos de historia natural, donde también reposan especímenes de esta zona de nuestro país. Y digamos que buscando un poco más como masticar esos datos, ver qué nos dicen, también podemos encontrar que la mayoría de los datos están siendo aportados por organizaciones como eBird, que es una iniciativa de ciencia participativa enfocada en aves, es un gran protagonista frente a ese conocimiento disponible a través del CIP Colombia. Y por supuesto, pues también está el Instituto Sinchi, el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional de Colombia como esos grandes protagonistas en el esfuerzo de inventariar y compartir esta información a través del sistema. Sin embargo, no son los únicos. Tenemos ahí más de 40 organizaciones que también han hecho trabajos en la Amazonía y los han hecho disponibles a través de este sistema para que como país o como territorio pues podamos reusar esos datos y tomar mejores decisiones. Tú hacías una pregunta frente a los vacíos o también un poco como el enfoque de toda esta información a nivel del departamento del Putumayo. Podría decirte que para el departamento del Putumayo, de esos 600.000 registros que tenemos en la región de la Amazonía, un 27% están asociados al departamento del Putumayo. Y ese 27% tiene una alta representatividad en los municipios de Mocoa, de Puerto Asís, de Orito y de Puerto Leguízamo principalmente. Ahí es donde se concentra más ese volumen de información disponible. Y en los vacíos, pues los vacíos los podríamos ver de dos maneras. Podríamos ver los vacíos a nivel de los grupos biológicos que uno podría encontrar en esta gran riqueza que tenemos en la Amazonía.
y también la podemos ver a nivel geográfico. En términos, digamos que en términos de grupos biológicos y enfocándonos en fauna, hay un trabajo enorme para hacer en aquellos grupos biológicos diferentes a aves. Ya Nicolás nos mostraba esos esfuerzos que se han venido realizando desde el instituto, lo mismo Adriana, con diferentes grupos biológicos asociados a fauna, donde tenemos que pues, buscar también mejorar su representatividad a nivel de estos sistemas de información, que estén más acordes a la riqueza esperada o a la riqueza estimada en estas áreas, y en especial también los grupos de invertebrados. Los grupos de invertebrados muchas veces pues, son más retadores, son los grupos menos carismáticos, son los grupos en los que es más complejo buscar recursos para su monitoreo, para su inventario. Y a nivel de flora, podríamos decir que pues, primero es uno de los grupos sobre los cuales tenemos mayor cantidad de datos disponibles. Ya Nicolás también lo mostraba ahí en sus estadísticas, el ejercicio que vienen ellos haciendo muy juiciosamente desde las parcelas permanentes y el herbario amazónico, pues esos ejercicios han logrado facilitar un gran volumen de datos en plantas, pero sobre todo hay unos esfuerzos enormes que hay que hacer en diferentes grupos, diferentes a las palmas. La gran diversidad de palmas que existen en el Amazonas son los que tienen más datos, por lo tanto hay que hacer esfuerzos también en otros tipos de grupos. Y por supuesto, pues también tenemos unos grupos subrepresentados, donde también podemos enfocar esfuerzos. O sea, mejor dicho, tenemos frentes por todos lados donde podemos hacer muchas cosas, y son los hongos y los microorganismos. Son grupos que poca atención le prestamos en este tipo de esfuerzos, o los tenemos en cuenta, y también hacen parte de esa gran diversidad biológica que podemos encontrar en la Amazonía. A nivel geográfico, podría decir que cada municipio del área de la Amazonía tiene al menos un dato disponible a través del sistema, pero los vacíos siguen siendo enormes, digamos que están muy correlacionados con aquellas áreas donde no existen centros poblados, donde son zonas de difícil acceso, ya sean por temas de orden público, porque son zonas realmente complejas para tener una logística adecuada y garantizar la seguridad de las personas que tienen que hacer este trabajo a nivel de expediciones. Y eso pues en áreas que son también diferentes a las áreas protegidas que hay en la región. Tenemos áreas protegidas también en esta área que pues cuentan con muy buena información, que desde parques nacionales también están haciendo un esfuerzo por visibilizarla y por mostrar el trabajo que se está haciendo allí en áreas diferentes a las que operan los institutos de investigación y las diferentes organizaciones que tienen un interés en la Amazonía. Perfecto, Dairo. Una última preguntita. Entonces, entendiéndolo bien, a pesar de que tenemos una gran riqueza natural en este increíble territorio, ¿cuál sería el estado del conocimiento de la biodiversidad? Teniendo que el 27% de los 600.000 datos está en Putumayo, ¿cuál es ese estado real de ese conocimiento? ¿En qué nivel estamos? Yo creo que todavía hay muchísimo por hacer. Hay muchísimo por hacer. Digamos, la riqueza estimada para la Amazonía es mucho más grande a lo que tenemos disponible en datos. Así que es una de las áreas respecto al resto del territorio nacional donde menos información tenemos disponible. Hay muy buenos avances, hay muy buenos esfuerzos que se están realizando en algunas áreas con algunos grupos biológicos, pero el trabajo que hay por delante es enorme para la Amazonía. Perfecto. Bueno, voy a continuar con la pregunta. Quisiera extendérsela al doctor Alex. Quisiera preguntarle una cosa, doctor Alexander. Desde la gestión y coordinación de la autoridad ambiental, en este caso Corpo Amazonia, hemos notado que hay un notable liderazgo que nos acabó de ilustrar con los proyectos y la cronología que nos entregó sobre programas de monitoreo comunitario y participativo. Quisiera saber, desde su punto de vista, cuál es la importancia de estos esquemas y qué resultados arrojan para una región como el Putumayo. El micrófono está apagado, doctor. Ya. Primero, el hecho de cambiar de concepción un poco respecto a
la generación del conocimiento y la devolución del mismo. Es decir, el hecho de no tener representación de grupos y tener vacíos de información nos da una oportunidad a través del monitoreo comunitario de poder, a la vez que generamos los listados, estamos en el siglo XXI, pero seguimos generando listados, generarle un contexto. Entonces, conocer primero, tomar la decisión de qué especie vamos a monitorear por su condición de especie focal o todas las especies que están asociadas en su cadena trófica es otra de las ventajas que nos da el monitoreo participativo. Definitivamente el entrenamiento y la vinculación de tecnología apropiada es vital. A veces tenemos un protocolo para llegar a ciertas áreas que han sido inexploradas y nos demoramos 2, 3, 4 semanas, pero con ellos es muy fácil identificar senderos. Ustedes observaron en el video un sendero por el que transitaron las 6 especies de gatos o felinos que nosotros teníamos interés de monitorear. Este sendero fue un sitio especial identificado por las comunidades y ahí se colocaron las cámaras trampas y efectivamente funcionó. Entonces, esa oportunidad de entrenamiento y de diálogo es importantísimo. La otra es poder tener un contexto local con las comunidades, que el ingresar, que las expediciones biológicas, que las expediciones de conocimiento se conviertan precisamente en ese compartir sabroso, adecuado y oportuno con las comunidades, respetándonos mutuamente en el diario vivir o en la cotidianidad. Definitivamente escoger áreas protegidas que tengan este objeto de conservación. El monitoreo puede darnos con una especie focal identificada la posibilidad de generar un objeto de conservación muy, muy claro, de tal manera que quien lo revise, por ejemplo el Instituto Sinchi para el caso nuestro, pues tenga claro efectivamente y se pueda correr la ruta declaratoria con base en ese fundamento científico. Y repito, tener a la biodiversidad como ese patrimonio que es conservado por las personas que participan de su conocimiento, que participan de su apropiación, pero también por el Estado que regula, genera políticas y establece actividades. Muchas gracias, doctor. Lo que estamos viendo, y creo que en todo este desarrollo de este conversatorio, es que esto es un tejido entre empresas, es un tejido entre las organizaciones del SINA, es un tejido entre las autoridades ambientales, pero todo apunta a que hay que fortalecer de alguna manera a las comunidades que son las dueñas del territorio y son las que al final hacen ese uso. En ese sentido, quisiera preguntarle al Sinchi, a Nicolás, que desde el liderazgo del Instituto Sinchi en el conocimiento científico de la Amazonia colombiana, quisiera saber, Nicolás, cuál es la importancia de la evaluación y monitoreo de la biodiversidad en esta región y qué oportunidades hay entre ciencia, empresa y ciencia y comunidades en esta materia. Gracias, Alejandro. Bueno, primero que todo, pues la evaluación y el monitoreo es la herramienta por la cual a través de datos terminar tomando unas decisiones informadas sobre eventualmente el estado de conservación, tendencias de especies y en fin, dependiendo, digamos, del objetivo que uno se haya trazado a la hora de establecer esa evaluación y ese monitoreo. Esto depende mucho pues de la pregunta, de la escala, de los recursos, de las posibilidades reales en campo. Y lo junto con la segunda parte de su pregunta es, pues no, claro, hay una grandísimo potencial de estas sinergias en términos de los diferentes actores que están en este caso en el departamento del Putumayo haciendo presencia. Hablemos pues de los institutos de investigación, la corporación y todas las entidades privadas que están en este momento, digamos, con un interés acerca de la biodiversidad. Como bien lo dijo el doctor Alexander, todos esos vacíos de información son grandes oportunidades para revisar en términos espaciales dónde sumar esfuerzos y en términos del monitoreo vale la pena pues indicar dos cosas. Uno que es cuál es la pregunta de investigación y en esa medida pues uno terminará digamos destilando cuáles son como las estrategias y las escalas y dónde digamos poner más o menos recursos. Y lo otro que es un ejercicio a largo plazo.
Este, digamos, es un tema importante de tener en cuenta cuando hablamos de monitoreo, porque muchas veces las iniciativas pues claramente tienen un tiempo de inicio y un tiempo final, y hay veces los datos o la información requerida traspasa, digamos, esos acuerdos eventuales o esas, digamos, como sinergias que en un momento se dé, dado que el monitoreo como tal, su gran potencial es cuando es a largo plazo, cuando es un tema, digamos, constante de toma de datos. Y en esa medida, pues sí, vuelvo y digo que lo que estamos es lleno de oportunidades y digamos, como de mm, grandes como potencialidades para hacer sinergias entre los diferentes actores. Perfecto. Este tema de los datos veo que casi que es el eje central de la toma de decisiones, tomar buenos datos, mirar cuál es la estrategia de muestreo, unir a las comunidades para tener unos datos de calidad. En ese sentido, quisiera preguntarle a Dairo, que es el duro de los datos, ¿cuál es el papel e importancia del sector empresarial en el CIP Colombia y cómo ve que las alianzas entre ciencia, empresa, comunidades pueden contribuir a transformar esos vacíos de información que tiene el sistema? Ya tenían el micrófono apagado. Pues a ver, ¿qué te cuento? El sector empresarial tiene un papel muy importante. Desde mi punto de vista, es muy importante a nivel del CIP Colombia, primero como con un rol de publicador de datos y segundo como un facilitador de nuevos procesos de investigación en las diferentes regiones donde tienen una operación particular. Como publicador de datos, pues el sector empresarial puede contribuir enormemente a la construcción de ese conocimiento o ese inventario de nuestra biodiversidad, compartiendo los millones de datos que se están generando, que se están levantando por diferentes estudios ambientales, proyectos de compensación, proyectos de sostenibilidad empresarial que se tienen internamente, que no necesariamente responden a temas normativos. Y ahí hay un enorme trabajo que el sector viene realizando, pero que desde mi punto de vista puede estar siendo subvalorado, en el sentido en que esos datos o esa información están siendo usados para responder unas preguntas muy específicas y luego son desestimados y pueden ser reusados en la medida en que sean compartidos a través de un sistema como este, pueden ser reusados, aumentando su valor e impacto en la toma de decisiones sobre el territorio, permitiendo que con esos mismos datos podamos responder otra cantidad de preguntas que quizás nunca nos hicimos cuando teníamos la necesidad de obtener esa información. Y en ese sentido, pues desde el CIP Colombia tenemos un gran interés en facilitar la participación de este sector y que realmente se convierta en un actor relevante en la construcción de ese conocimiento. Muchas veces pensamos que este tipo de conocimiento pues debemos solamente dejarlo en manos de los institutos de investigación o de ciertos grupos que se dedican o que tienen un core de interés en esto, pero realmente este conocimiento o el conocimiento sobre la biodiversidad en la cual todos, absolutamente todos estamos inmersos día a día, pues todos tenemos algo que aportar en ese sentido. Y creo que ahí podemos encontrar un enorme papel muy importante para el sector empresarial. Y en cuanto a lo que mencionas de las alianzas, yo soy un convencido de que el trabajo conjunto entre la comunidad científica, la empresa y las comunidades, pues es una fórmula ganadora para contribuir positivamente a la construcción de ese conocimiento. Tenemos que tener en cuenta que el conocimiento y la capacidad para generarlo, pues está distribuido en muchos actores y debemos hacer un esfuerzo por reconocerlos a todos, por articularlos con un fin común, ¿sí? Y es buscar primero generar y construir ese conocimiento y luego también aprovecharlo pues para mejorar la calidad de vida de toda una comunidad, de toda una sociedad, que es lo que al fin buscamos con ese conocimiento, ¿no? Cada vez ser más sostenibles, cada vez tomar decisiones más informadas, más oportunas y tener pues una mejor calidad de vida. Entonces, al final esto todo se convierte en un trabajo que es de todos
y es un trabajo también para todos. Y esa filosofía de trabajo pues se ve reflejada al final en un sistema de información como el CIP Colombia, donde encontramos pues esa diversidad de actores, esa diversidad de esfuerzos, todos desde sus capacidades, desde sus habilidades, aportando a la construcción de ese conocimiento de la biodiversidad. Y quisiera aprovechar tu pregunta para destacar un trabajo maravilloso que venimos haciendo justamente para que este sector, el sector empresarial, tenga la oportunidad de participar en el CIP Colombia de una manera voluntaria, ¿sí? Aquí no estamos hablando de temas normativos, estamos hablando de simplemente un convencimiento que tienen las organizaciones y las empresas, o que creen, le apuestan a que este es un mecanismo o un camino justamente para aportar a eso. Y este año hemos logrado formalizar una alianza a través de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo que tiene la ANDI justamente para facilitar la participación de este sector. Y vamos por buen camino. Tenemos ya la participación de más de 20 empresas en el CIP Colombia, cosa que no nos esperábamos, con un convencimiento y una confianza también en el trabajo que venimos haciendo desde el sistema de información con cada uno de los actores. Ok, muchas gracias, Dairo. Muy buen análisis. Bueno, digamos que esto nos está permitiendo continuar con esta línea del conversatorio y en este momento quisiera hacerle la pregunta a la ingeniera Fabiola Peña, quien hace parte de ese sector empresarial que desde en este caso, desde este acuerdo regional han aportado, digamos, las empresas a este objetivo de conservación y desarrollo por el Putumayo desde el eje central, que es la biodiversidad. Entonces, bienvenida, Fabiola. Yo quisiera preguntarle una cosa. Digamos que Amerisur con otras empresas desde el 2017 vienen haciendo parte del Pacto Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo. Sin embargo, al ser el sector empresarial, digamos, ese eje impulsador, quisiéramos saber qué inspira al sector empresarial a desarrollar alianzas con institutos de investigación. Esa sería mi primera pregunta. Por favor, le agradezco su respuesta. Buenos días, gracias Alejandro, a ti y a todos los demás panelistas y bueno, a las personas que están conectadas acompañándonos en este conversatorio. Bueno, quisiera iniciar mencionando que para el sector empresarial es cada vez más importante encontrar la manera de aportarle a la sociedad, no solo a través de la generación de valor económico, sino también pensando en cuál es ese legado que queremos dejar en las zonas donde actualmente estamos operando. En esa vía, las alianzas las vemos como una herramienta fundamental porque permiten sumar voces, recursos, conocimiento, experiencia y pues estamos seguros que de esa forma se logra maximizar el resultado de cualquier proyecto que se emprenda. Nosotros en Amerisur pues lo vemos de esa manera y por eso decidimos unirnos con el Instituto Humboldt y con Gran Tierra para desarrollar esta estrategia de monitoreo en los bloques petroleros donde operamos, en nuestro caso el bloque Platanillo, con el propósito de generar un mayor conocimiento sobre el estado de la biodiversidad regional. Es decir, pasar de hacer esfuerzos individuales, tal vez cada quien en su área de operación, a generar un proyecto con cobertura más regional, lo que pues por supuesto va a tener resultados de mayor impacto. Pues tener aliados como el Instituto Humboldt, que son reconocidos y expertos en temas de investigación en recursos biológicos y que para este proyecto involucró esta estrategia de monitoreo participativo comunitario, que como ya todos lo han mencionado es tan relevante para obtener mejores resultados, pues nos permitió contar con información de alta calidad y de forma objetiva conocer mejor la biodiversidad alrededor de las zonas donde operamos. Esto para nosotros es muy valioso porque pues sin duda se va a convertir en un insumo clave para considerar aún más la biodiversidad en el diseño de nuestras estrategias de crecimiento en el Putumayo y tomar así mejores decisiones para la compañía. Entonces, ese tipo de resultados nos motivan y nos inspiran cada vez más a generar este tipo de alianzas con institutos de investigación y pues también con otras compañías o con otros actores que están en la región, incluyendo las comunidades. Perfecto. Bueno, entonces, si eso es así, quisiera saber
¿qué retos y oportunidades Amerisur vio al trabajar colectivamente en sus áreas operativas bajo este esquema de monitoreo? Bueno, pues definitivamente los retos son mucho menores que todas esas oportunidades y ventajas que encontramos de este proceso particular. Si quisiéramos hablar de los retos, tal vez son o fueron al inicio más en temas de articulación y temas administrativos, porque pues, el trabajo conjunto implica alinear los estándares, o las políticas en este caso, de dos empresas que fueron Amerisur y Gran Tierra. Pero bueno, esos retos, insisto, son menores al lado de las ventajas, que hay muchas y que me gustaría pues destacar algunas de ellas. Entonces, primero, pues como industria poder demostrar que nos podemos aliar en aras de la protección y la conservación de la biodiversidad. Esto se ha venido dando desde la creación de la iniciativa de biodiversidad y desarrollo por el Putumayo, pero con este proyecto en particular. Entonces vimos un resultado concreto de dos empresas que se unen con un fin común, involucrando diferentes campos en los que operan. Trabajar integradamente por un objetivo común, generándole pues valor agregado a la cuenca del Putumayo. Esto pues a través de la metodología de monitoreo estandarizada para proyectos petroleros del Putumayo, pues que es una herramienta que ya la expuso el Humboldt hace un rato. Los resultados de ese proceso de monitoreo pues derivan en una metodología de monitoreo estandarizada que si se le da continuidad pues permitiría hacer unos análisis de tendencia en la biodiversidad, no solo en estos proyectos que hicieron parte de este ejercicio, de esta estrategia particular de monitoreo, sino incluso en otros campos o cualquier otra área exploratoria de hidrocarburos distinta a la que originalmente se concibió en el proyecto. Otra ventaja, y pues uniéndome a los comentarios que han hecho todos del conocimiento que debe ser creciente en términos de biodiversidad en el Putumayo, pues es el haber realizado conjuntamente el registro de nuevas especies en el CIP Colombia, información que le va a aportar al conocimiento de la biodiversidad, o que ya le está aportando, porque ya sabemos también de estos registros que ya fueron publicados, pues han sido consultados, bueno, han sido como muy relevantes para el conocimiento de la biodiversidad de la región, y pues esto es muy necesario en un departamento tan diverso como el Putumayo. Particularmente para Amerisur, y que también lo mencionó al inicio el Humboldt en su intervención, pudimos dar continuidad a un trabajo que la compañía viene realizando desde el 2018 con los promotores ambientales comunitarios que se han formado en la zona de influencia del campo Platanillo. Además de los promotores, pues se vincularon a otros líderes de comunidades cercanas a nuestro campo, en esta estrategia de monitoreo participativo. Esto, pues, como ya lo hemos visto, pues es súper importante y genera ese intercambio de saberes, esa apropiación por parte de las comunidades de su territorio, y pues al final, pues permitió producir mejores datos como resultado del monitoreo y aportar así, pues, al registro de biodiversidad del Putumayo. Finalmente, otra ventaja que vimos de este trabajo colectivo que realizamos con Gran Tierra y con el Humboldt, pues corresponde a la identificación de potenciales proyectos futuros. Se observa, pues a partir de los resultados de este monitoreo, potencial en el aviturismo, en la observación de primates, como ya lo mencionaba alguien previamente. Y bueno, hay muchas posibilidades que salen a partir del conocimiento de información o el conocimiento que se obtuvo a partir del monitoreo realizado. Bueno, esos para mencionar algunas oportunidades y ventajas que tuvo el proyecto que desarrollamos en conjunto con Humboldt y Gran Tierra. Muchas gracias, Fabiola. Muy interesante desde el punto de vista empresarial. Entonces ahí vamos a darle la palabra ahora a Adriana Restrepo, que pues siendo de Humboldt participó en esta alianza con las empresas petroleras, y quisiera preguntarle a Adriana algo muy sencillo.
¿Cuál fue la estrategia de monitoreo implementada? Que creo que Paola ya nos explicó un poquito. ¿Y qué realidades del territorio tuvieron que incluir en su implementación? Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue dividir como todo este territorio en unas cuadrículas de 1 kilómetro cuadrado, y en esas cuadrículas empezamos a instalar las cámaras trampa. Eso lo que nos permite es poder estandarizar la obtención de esa información independiente de la empresa o del proyecto que se quiera monitorear, y empezar a generar información comparable que cuando se genere entre a un sistema de información que permita que cualquier otra persona pueda acceder a esa. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que en el Putumayo muchas personas están generando información, pero no conocemos quiénes están generándola. Entonces no la podemos unificar, y que esta información unificada permita entender mejor el territorio. Y otra de las actividades que hicimos es que estas cámaras estaban siendo ubicadas por personas de la región, que es una actividad que otras instituciones y otras ONG, inclusive el Sinchi, digamos que todos estamos utilizando ese mismo método para poder obtener la información. Y acá yo quiero recalcar algo que decía Nicolás, y es que estos procesos funcionan, pero si se mantienen en el largo plazo. Nosotros fuimos en una oportunidad, pero para que esto realmente se convierta en una estrategia de monitoreo, tenemos que continuarla en el tiempo, entre más tiempo mejor, y realmente esto nos va a poder dar información relevante para la toma de mejores decisiones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esto se está acabando y ustedes hablan muy rico, así que les voy a dar la última pregunta para que me sinteticen la respuesta. Vamos a arrancar con Sinchi, Humboldt, Corpo Amazonia, y le damos el paso a Fabiola. Desde cada rol, ¿cómo deberíamos avanzar y contribuir a crear esquemas de monitoreo de la biodiversidad a largo plazo? Entonces, Nicolás. Compleja pregunta. No, digamos, pues comenzando con unas alianzas, eso es lo primero, y tener siempre el largo plazo como un derrotero. Como bien lo mencionó Adriana, el monitoreo tiene ese gran reto, digamos, de que es costoso y en los primeros años a veces no se tiene la mejor información, y siempre es un ejercicio a largo plazo. Si, digamos, están esos ingredientes de unas buenas alianzas y una planeación estratégica suficiente en términos del tiempo, creo que esos son como los principales elementos que debemos como contemplar. Adriana, por favor, tu percepción. Bueno, yo pienso que se requieren ejes articuladores en torno a los que se vayan pegando todas estas propuestas que se van generando. Digamos que acá la ANDI ha sido como un eje articulador, porque nos han sentado a todos los que estamos trabajando desde diferentes aspectos, y tal vez al ser instituciones que se mantienen en el tiempo, pueden empezar a articular estas iniciativas y documentos que generen y muestren estas estrategias estandarizadas que se van desarrollando, para que las personas que vienen en el futuro pues no se pongan a pensar nuevamente, sino que repliquen esos protocolos estandarizados que se van generando. Muchas gracias, Adriana. Doctor Luis Alexander, le agradezco su síntesis de esa pregunta. Pues primero, elegir la especie o las especies de interés. En segundo lugar, mirar si vamos a enfocarlo hacia monitoreo participativo, es decir, vamos a vincular a la comunidad o no, de manera decidida. Tercero, aprovechar el esquema de biodiversidad y desarrollo, que ya cumple 2 años, y respetar roles. Cada quien tiene su rol funcional, nadie va a renunciar a su tema en esta nueva institucionalidad y seguiremos allí. Luego, definir la escala de trabajo dependiendo de los recursos económicos, y en cuarto lugar, pues
tratar de vincular en todos los planes de acción nuestros precisamente la condición de mediano y largo plazo para el monitoreo. Muchas gracias, doctor Luis Alexander. Le damos la palabra a la ingeniera Fabiola. Bueno, pues un primer paso es contar ya con esta metodología de monitoreo estandarizada propuesta por el Humboldt. Esto ya es un inicio importante para que, pues a partir de allí, nosotros mismos, me refiero a las compañías que estamos en la zona y cualquier otra organización interesada pueda seguir desarrollando este tipo de trabajos y como lo mencionaba Adriana, pues poder hacerlos comparables en el tiempo. Por ejemplo, vemos como una oportunidad para darle continuidad a estos temas en el largo plazo, involucrar a instituciones académicas, universitarias del ámbito ya sea regional o nacional, que tengan facultades de, no sé, biología, ingeniería forestal y estos temas, donde se puedan desarrollar trabajos de investigación complementarios, por supuesto con la participación de la comunidad, para garantizar la perdurabilidad o la sostenibilidad en el tiempo de este esquema de monitoreo estandarizado. Entonces, pues creemos que esa puede ser una opción, digamos, sumándome a todas las que ya han mencionado los anteriores panelistas, pues tendientes a conocer, conservar y proteger la biodiversidad de este territorio. Muchas gracias. Dairo, ¿tiene alguna síntesis de pronto? Pues yo coincido mucho con lo mencionado por Nicolás en la importancia de las alianzas para lograr una sostenibilidad de estos procesos a largo plazo, de tal manera que sean procesos que no puedan ser, no se vean vulnerados por cambios en las organizaciones, por cambios en las personas, y de esta manera esos monitoreos sean exitosos a largo plazo, yo creo que es de los retos más grandes, es lograr que esto supere una vigencia de 1, 2 o 3 años en el tiempo, y yo creo que pues tenemos muchas organizaciones que saben cómo hacerlo, que saben hacerlo muy bien, pero necesitan aliados para que eso se pueda garantizar. Y otro de los aspectos que yo considero importantes es que los que participan en estos ejercicios de monitoreo, ya sean como aliados o como organizaciones que respaldan o que financian, se les pueda comunicar muy bien qué es lo que se busca con el monitoreo, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? ¿A dónde queremos llegar con estos ejercicios de monitorear la biodiversidad a través del tiempo? ¿Cuáles son los beneficios que eso le trae al territorio de poder hacerlo? Porque muchas veces este tipo de ejercicios no son poco comprendidos en ese sentido de apostarle, sobre todo a financiar este tipo de actividades que tienen un impacto al final, como lo mencionaba en la anterior intervención, en la calidad de vida de las personas que están en el territorio. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera dar unos mensajes claves de todo lo que aprendí hoy con ustedes, y es que el nombre de nuestro acuerdo, Biodiversidad y Desarrollo en el Putumayo, creo que es ese título que le da la puntada a todo este engranaje, porque de alguna manera el poder hacer sinergia entre las entidades del SINA, las autoridades ambientales, las empresas, por un objetivo como es el desarrollo del Putumayo, y teniendo en cuenta que es uno de los departamentos con mayor riqueza en el país, pues creo que nos lleva a seguir creyendo que este tipo de estrategias son las que de alguna manera entregan la información real, permiten el desarrollo de las comunidades, permiten conocer más la biodiversidad, y permiten que empresas de una manera voluntaria u obligatoria pues puedan generar inversiones estratégicas y no atomizadas, sino más bien apuntándole a un objetivo. De esta manera, digamos que las 4 líneas estratégicas de nuestro acuerdo se potencializan aún más. Las voy a mencionar porque creo que resumen todo lo que hemos visto en este conversatorio hoy. Primero, el fortalecimiento de capacidades. Importantísimo que las comunidades tengan no solamente las herramientas, sino que cuenten con la capacidad de poder entender toda esta información que los institutos manejan. Las inversiones en el territorio, importante, porque a través de las empresas, que son las que al final pueden nutrir y darle ese impulso económico a estas iniciativas, pues permiten que las inversiones sean estratégicas y apunten a una realidad.
el desarrollo de instrumentos y la gestión del conocimiento. Creo que esto implica mucho todo el tema de estrategias de seguimiento y monitoreo que realmente, como lo acabo de mencionar Dairo, le den un objetivo a ese monitoreo, que realmente sepamos para qué estamos monitoreando y que de alguna manera, como también lo decía Adriana, no sean esfuerzos de muchos atomizados, sino que de alguna manera se pueda consolidar en una gran recopilación de datos que permitan a las autoridades, a los institutos y a las mismas empresas pues tomar decisiones acordes al tema de la diversidad. Ya para cerrar, pues quiero mencionarles que nosotros desde la ANDI pues ya estamos trabajando en la publicación de todos estos ejercicios que han desarrollado tanto el SINCHI como el Humboldt, como Corpo Amazonia, la misma ANLA, la misma Merisur, Gran Tierra, el mismo CIP. Y entonces en el 2021 es muy probable que tengamos ya este compendio de experiencias que va a ser, digamos, la posibilidad de poder evidenciarle al país que un esfuerzo mancomunado entre las organizaciones ambientales y el sector empresarial pues puede dar frutos de una manera que pueda entregar una información importante para las comunidades. También quisiera destacar que también estamos en pro de sacar un proyecto de los ecosistemas dulceacuícolas porque consideramos que también es algo que le hace falta a la investigación y sobre todo al Putumayo, y retomando pues el dato que nos dio Nicolás de la ausencia de información que se ha hecho desde Leticia, pero el Putumayo ha estado un poco rezagado. Creo que este proyecto en el 2021 con ayuda de Ecopetrol, de Gran Tierra y de Amerisur va a ser uno de los proyectos que nos va a permitir evidenciar y poder entregar una información con relación a nuestros recursos hídricos. Nada, les agradezco mucho la participación y gracias por este espacio, por toda la información que nos entregaron, y creo que es muy enriquecedor conocer estas experiencias y ver cómo de alguna manera el acuerdo regional está surtiendo los frutos que estamos esperando. Muchas gracias por su participación. A las personas que están conectadas les agradezco y estaremos atentos en nuestro stand de la ANDI a responder cualquier inquietud, a entregar la información que requieran y estaremos atentos a ver el 2021 que nos trae. Muchas gracias, doctor Alexander, muchas gracias, Nicolás, Dairo, Fabiola y Adriana por este espacio muy enriquecedor. Gracias, Alejandro. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno. Hasta luego. Buen día. Gracias.